El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este sexto día de la novena, en este sábado y mañana domingo, se celebra el Domingo del Buen Pastor, en especial referencia a estas lecturas donde Jesucristo se muestra como pastor, una de las imágenes más notables que la palabra de Dios nos ofrece para identificar a nuestro Señor Jesucristo, porque nos guía, nos conduce, nos alimenta, nos protege. Leíamos hoy también el Salmo 22, que una de las anteriores noches también comentábamos, y en el Evangelio Jesucristo se presenta como pastor de su rebaño. Esa imagen es muy clara para nosotros. Nosotros somos ese rebaño, la Iglesia de Cristo es ese rebaño, Él es nuestro pastor y cumple con nosotros esa misión, pero no a la distancia, sino padeciendo y muriendo por nosotros. Lo que decíamos el otro día del Salmo 22. Él atraviesa primero por esos caminos de sombras de muerte, de sufrimiento, de sacrificio, para que el rebaño también, atravesando por allí, y de otra manera no sería posible, alcance la vida nueva, la vida que el resucitado nos quiere dar. Pero Jesús acá usa otra imagen más, un poco más sorprendente para nosotros, que es la imagen de la puerta, la imagen del redil y la puerta. Y dice que el rebaño puede entrar y salir y que Él es la puerta. No es una imagen tan directa, tan fácil de comprender por nosotros como la del pastor. Es pastor y puerta. Y esto tiene un sentido, tiene un motivo. En el antiguo Israel, los pastores salían de sus casas y pastoreaban el rebaño por diversos lugares, y no es que volvían siempre a la noche, porque tenían que conducir el rebaño a las verdes praderas, a las aguas tranquilas, como nos dice el Salmo. Y entonces muchas veces pasaban la noche fuera de sus casas, y había como pequeños rediles para que los rebaños durante la noche estuvieran allí y no se dispersaran y no corrieran peligro. Pero eran, por supuesto, muy precarios esos rediles para que el rebaño estuviera allí protegido. No tenían puerta. Y entonces el pastor ocupaba el lugar de la puerta para que ninguna oveja pudiera salir sin que él lo advirtiera, y para que no pudiera aproximarse ningún enemigo o un animal peligroso o alguien que quisiera saquear el rebaño. Por eso pastor y puerta son como dos aspectos de la misma misión que Jesucristo tiene. El pastor dormía allí. Recordemos aquel pasaje que se lee en la Navidad, ¿no? Los pastores que pastoreaban su rebaño durante la noche, porque lo estaban cuidando en esos pequeños rediles. No siempre era así, pero en algunos casos sí, y al día siguiente las ovejas podían salir por esa puerta, que era el propio pastor.
E incluso cuando los rebaños se mezclaban, porque solían ir muchos pastores o varios pastores, cada pastor tenía su propio rebaño y aunque las ovejas se mezclaran, cada rebaño reconocía la voz de su propio pastor. Por eso lo que dice Jesús aquí, Él llama a sus ovejas por su nombre y las hace salir. Ellas no seguirán a otro, solo a Él. Eso somos nosotros. Y entonces Jesucristo nos llama a nosotros. Y nosotros somos aquellos que hemos escuchado su voz y por eso le hemos entendido, que significa aceptado. El escuchar en la Sagrada Escritura es tener el corazón dispuesto para hacer lo que Dios quiere. Ese es el verdadero escuchar. Por eso los fariseos no comprenden porque no escuchan. ¿Y qué quiere decir? No escuchan porque tenían el corazón cerrado, el corazón endurecido. No tenían la disposición para obrar de manera conforme con el pastor. Y por eso en este día, por la celebración de Jesucristo como buen pastor y en este día de la novena, en este marco de la novena, por supuesto, donde el Señor de Renca se presenta como pastor nuestro, sacrificándose por el rebaño, lo alimenta, lo cuida, lo guía, lo protege, sacrificándose, siendo él mismo el alimento, siendo pastor y puerta, siendo él mismo el redil, podríamos decir, porque vivimos en Cristo. El Señor de Renca nos muestra con esta imagen del Señor sacrificado hasta qué punto ejerció esa misión de pastor, hasta dar la vida por su rebaño. Y esto es lo que perdura en el sacramento que vamos a meditar en este día, que es el sacramento del orden sagrado, porque el sacerdote participa de esa misma condición de pastor. Es sacerdote en participación del único sacerdocio de Cristo. El otro día que hablamos de la Eucaristía, decíamos, no es un sacrificio distinto, es el mismo. No es un sacerdote distinto, es el mismo. Esta es la grandeza del sacerdocio católico, que si bien somos, por supuesto, seres humanos distintos, diferentes, en cuanto a la consagración sacerdotal, es el mismo Cristo que nos participa su propio y único sacerdocio. Y por eso, las palabras que Jesús dice en la última cena, haced esto en memoria mía, es hacer eso. Lo fundamental es hacer eso que Jesucristo hizo. Y eso que hizo es su sacrificio. Ya en el Antiguo Testamento y en la cultura antigua también, pero queda expresado, reflejado en la Biblia, en el Antiguo Testamento la figura del sacerdote era muy importante. A veces tuvo más importancia que en otras épocas, pero tenía como 3 funciones o 3 misiones fundamentales. A veces se priorizaba más una que otra en las diversas épocas históricas, pero una de las primeras funciones era el guardián del santuario, el que protegía el lugar sagrado, el cuidador. ¿Por qué se entendía que ese lugar sagrado era un lugar donde Dios se manifestaba de manera especialísima? A diferencia de los pueblos paganos, donde sus dioses, sus ídolos, estaban en un templo, por supuesto, pero solo allí, y no se los podía ubicar en ningún otro lugar. Eran dioses a veces regionales o de determinadas ciudades, en muchos casos, muchos dioses, por supuesto, falsos. El único Dios verdadero es el dueño de toda la tierra, nos dice la palabra de Dios, y se manifiesta donde quiere y como quiere, mediante el signo que Él elija para manifestarse. Notemos, por ejemplo, cuando se manifiesta en la zarza ardiente, ¿qué le dice a Moisés? Le dice, quítate las sandalias, porque la tierra que estás pisando es santa, sagrada. Entonces lo santo, lo sagrado se distingue de lo profano. El profeta Ezequiel, en una parte refiriéndose al sacerdote, dice, Dios, por boca del profeta, dice, enseñarás al pueblo de Dios a distinguir entre lo sagrado y lo profano. No es lo mismo. Lo santo es lo divino, un lugar, un espacio, una situación, una circunstancia
donde la presencia y el impacto de lo divino es completamente distinta a todo lo otro. Y esto era en el Antiguo Testamento. Imaginemos lo que significa en el Nuevo Testamento, donde no es solamente un lugar santo, sino donde está la presencia, como reflexionábamos el otro día, sustancial, física, real, de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que da sentido al templo. Esta primer función que tenía el sacerdocio y que la sigue teniendo, aunque no siempre se la tenga muy en cuenta, es proteger el santuario. ¿Qué quería decir? No solamente que no se robara o que no se usara para otros fines. Jesucristo defendiendo el templo, expulsando a los mercaderes. No era solo eso, era preservar lo santo, que no se contaminara de lo profano, que no se eliminara la distinción, y no porque lo profano sea malo, sino porque es lo cotidiano, lo de todos los días. En cambio, lo santo tiene una especialísima referencia con la mayor intensidad al misterio de Dios, y el cuidador del santuario hacía eso. Incluso también el profeta Ezequiel dice que los sacerdotes, hablando por supuesto de los ritos del Antiguo Testamento, pero en su fundamento perdura, después que salían del santuario se quitaban las vestiduras sagradas para que permaneciera esa distinción. Lo vemos todos los días en la Santa Misa. Decimos en la iglesia, el templo es como una casa, pero es mucho más. O el altar como una mesa, pero es mucho más, porque es un lugar para el sacrificio. El alimento es un alimento, pero es Jesucristo mismo, santo. Y así todo, el ambón, donde uno predica la palabra de Dios, uno diría, bueno, es un atril, pero en realidad es mucho más que eso. Es como un pequeño altar para la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es santa. Las vestiduras, las palabras, el lenguaje, todo en el templo tiene que llevarnos a la consideración de lo santo. Y perder eso sería perder un tesoro, sería perder lo más importante que el cristiano tiene. Esa era una misión del sacerdote ya desde el Antiguo Testamento. También otra de las misiones que tenía era la intercesión entre Dios y los hombres, que tenía ya en el Antiguo Testamento, pero que con el Nuevo Testamento, con el sacerdocio de Cristo, se lleva a su plenitud máxima. Interceder era elevar hacia Dios las peticiones, las oraciones, los pedidos de perdón del pueblo, y desde Dios administrar la gracia, la misericordia, iluminar, enseñar también. Está expresamente revelado ya en el Antiguo Testamento. Insisto en esto porque es una larguísima tradición que debe mantenerse y, por supuesto, acrecentarse. Dice, los labios del sacerdote guardan la ciencia, la guardan, la atesoran, pero la atesoran como se guardan los tesoros espirituales, que es dándolos, hablando del misterio de Dios. Entonces, este ida y vuelta, ¿no? En el medio está el sacerdote, por eso se lo suele llamar también pontífice. Nosotros reservamos esa palabra para el Papa, decimos el sumo pontífice, porque es sumo sacerdocio. Pero el sacerdote es pontífice porque es el que hace puentes, o el que hace de puente entre Dios y los hombres. Incluso en muchas iglesias está bastante marcada la distinción entre lo que se llama el presbiterio y donde se ubica la asamblea, los fieles. También una distinción. Y no porque uno sea mejor que otro, sino porque el ámbito es distinto, objetivamente. No es que el sacerdote se crea más santo que otro. A veces hay gente que a uno le dice, padre, usted que está más cerca de Dios, rece por mí. A uno le da no sé qué, porque probablemente esa persona esté mucho más cerca de Dios que uno, subjetivamente. Pero por la misión, precisamente tiene sentido esa expresión. Cuando celebramos la Santa Misa y elevamos los dones que se ofrecen, ahí se ofrece todo. Todo el pueblo de Dios, todas sus intenciones, todas sus preocupaciones, todas sus oraciones, todos sus pedidos de perdón. Y cada parte de la misa va
mostrándonos este vínculo entre Dios y los hombres que, porque Él quiso, es a través del sacerdote. Les dijo a los apóstoles que hagan eso en su memoria, que es precisamente el sacrificio, el tercer aspecto que tiene la misión sacerdotal, que es, por supuesto, el aspecto central. Porque ¿por qué guarda el santuario? ¿Por qué lo cuida, lo protege? ¿Por qué se preocupa por mantener la santidad de ese lugar? ¿Por qué allí se hace este intercambio entre las oraciones de los fieles y el don de Dios? ¿Por qué? Porque allí se celebra el sacrificio. En el Antiguo Testamento, el sacrificio de animales, que la carta a los Hebreos nos dice que son insuficientes para el perdón de los pecados, una sangre que profetizaba otra sangre, pero que en sí misma no era suficiente. Y en el Nuevo Testamento el sacerdote y la víctima coinciden. Cuando reflexionamos sobre la Eucaristía, decíamos Jesucristo nos alimenta y Él es el alimento. Acá Jesucristo sacrifica como sumo sacerdote y es la víctima sacrificial. Y el sacrificio ocupa el centro absoluto en nuestra fe eucarística. Y para eso existe el sacerdote. Después hará muchas otras cosas, más o menos, mejor o peor. Pero la clave de su vida, de su existencia es esta, ofrecer el sacrificio. E insisto, no por una convención humana que decidió que fuera así, sino por un estricto mandato divino. Y eso no puede cambiar, eso no debe cambiar nunca. Lamentablemente hoy hay corrientes que desvirtúan la misión sacerdotal, apelando a un falso concepto de igualdad. Somos todos iguales, cuando basta abrir los ojos para saber que somos todos completamente distintos. Hay algo en común, por supuesto, hay muchas cosas en común, pero somos distintos y esa distinción es querida por Dios. Fíjense desde la misma creación, cómo crea Dios las cosas. Cuando leemos las primeras expresiones del libro del Génesis, uno suele recordarlo, o cuando lo lee, bueno, Dios creó la luz, los astros, el firmamento, los mares, los animales, las plantas, etc. Pero hay un detalle que a veces pasamos por alto, que Dios crea distinguiendo, separando. Separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de la tierra, las distinguió. Separó el cielo de la tierra. Dios crea precisamente configurando, dando forma, y eso necesariamente distingue. Vivimos en un mundo donde se predica una igualdad falsa, no porque no haya una cierta igualdad de fondo en cuanto somos creados a imagen y semejanza de Dios, o en el orden sacramental somos bautizados, somos confirmados. Por supuesto que hay una igualdad y una dignidad, pero Dios quiso esa distinción. Por eso el primer día hablábamos de los sacramentos que son instituidos por Cristo. Él quiso que fuera así. Podría haberlo determinado de muchas otras maneras, de muchas otras formas, pero quiso que fuera así. Y por eso esas palabras que están en la Eucaristía, en la consagración eucarística, son el centro absoluto que justifica la existencia del sacerdocio. Haced esto en memoria mía. Y para eso es todo lo demás. Cuando hablamos de la confesión, ¿por qué existe la confesión? Para, por supuesto, remediar el problema del pecado, para que el Señor nos perdone, tenga misericordia con nosotros. Pero en el fondo es para poder recibirlo, porque reconciliarnos con Dios para tener vida y que esa vida sea alimentada. Y por eso la misión sacerdotal es insustituible en este sentido. Cuando escuchamos, tal vez nosotros no, por supuesto, pero cuando escuchamos, yo me confieso con Dios directamente, no necesito el sacerdote. Es una manera de decir, yo le pido perdón a ese mismo Dios al cual desprecio porque no hago lo que Él quiere. Es como decirle a alguien que uno lo quiere, que es amigo y vive haciendo lo contrario de lo que el otro necesita, de lo que el otro requiere. Le decimos a Dios que lo amamos y después con nuestras obras no cumplimos su voluntad, como Jesús se lo decía a los fariseos.
que no eran sus ovejas, porque no escuchaban su voz. Escuchar es obedecer. Palabras políticamente incorrectas hoy muchas veces en los ámbitos de la iglesia, porque parece una inferioridad, parece una humillación. Bueno, pero Jesucristo lo que hizo fue eso. Nos dice un precioso himno cristológico que está en la carta a los Filipenses, el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. San Pablo canta un himno bellísimo, donde dice que Jesucristo se hizo obediente a la voz del Padre, obediente hasta la muerte y muerte en cruz, es decir, hasta el sacrificio. Y de esa obediencia provienen todos los bienes del mundo. Esto es lo que el sacerdote, al margen de su limitación, al margen de sus propias faltas, al margen de sus imperfecciones, de sus debilidades, es lo que como misión tiene prolongar hasta el fin del mundo, por estricta voluntad, por estricto mandato de Cristo. Ahora bien, esto que decimos del sacerdocio que le llamamos ministerial, cuya tarea fundamental es esta, ¿no? Ofrecer el sacrificio eucarístico haciendo presente a Cristo en el mundo, lo llamamos el sacerdocio ministerial. Pero nosotros como fieles, ¿de qué manera participamos del sacerdocio? Porque también nosotros, cada uno de ustedes, participa del sacerdocio de Cristo, de otra manera. Pero si lo pensamos en estos términos, en estas misiones, también cada uno de nosotros ejerce un sacerdocio a causa del bautismo. Volvamos brevemente a estas tres misiones o estas tres características del sacerdocio y veamos cómo nosotros también debemos ejercerla en nuestro ámbito propio. La primera que mencionábamos era proteger lo sagrado. Y nosotros como fieles cristianos, como fieles laicos, ¿qué tenemos que hacer sacerdotalmente? Proteger lo sagrado. ¿Y qué es lo sagrado? En primer lugar, nuestro corazón es lo que hay que proteger, es el santuario donde Dios quiere habitar. Hay que purificarlo, hay que limpiarlo, hay que mantenerlo apto para la presencia de Dios. Y ahí ejercemos un sacerdocio real. No será el sacerdocio ministerial, pero es real. La purificación, el cuidado de lo santo que habita en nuestras almas, en nuestras familias, que debe habitar en nuestra sociedad. Ese es el verdadero compromiso del laico cristiano, católico, hacer presente lo sagrado en el mundo. Y no porque se vaya a poner a predicar en la plaza, sino porque vive en todo momento como hijo de Dios, como cristiano, agradando al Padre Celestial, hasta en lo más mínimo. Y ahí está también esta segunda característica. También el cristiano tiene una función mediadora. En el mundo en el cual vive, en su propia familia, en la sociedad, en su tarea profesional, en su trabajo, hace esto, hace presente a Dios de una manera muy especial en el mundo, con su sola presencia, hacer presente a Dios y hacerle presente a Dios las circunstancias de la vida cotidiana. Esto no es una frase mística, irrealizable o incomprensible, sino que está al alcance de todos nosotros. Cuando vamos al trabajo tal vez y nos pasa algo que nos hace sufrir, ofrecérselo a Dios. Allí está el sacrificio también, la ofrenda del sacrificio. O cuando escuchamos algo, o cuando podemos intervenir para hacer el bien. Bueno, hacer el bien es una misión fundamentalmente sacerdotal. Jesucristo vino a hacer eso. Y entonces nuestra vida cristiana de laicos también tiene esta misión a causa de nuestro bautismo y, como decíamos el otro día, a causa también de nuestra confirmación. En la vida personal, proteger lo sagrado, hacer a Dios presente, ofrecerle nuestra propia vida como sacrificio. A veces pensamos que la fe, que tener fe, que ser católico nos tiene que solucionar todos los problemas. Entonces rezamos para que Dios nos ayude, y por supuesto que hay que hacerlo. Pero tal vez esos problemas o esas dificultades espirituales, o sobre todo físicas o de la índole que sean, familiares, todo lo malo que nos pasa,
Tal vez no tiene una solución directa, inmediata o pronta. Tal vez será a largo plazo, tal vez no tendrá remedio. Pero hay algo que sí podemos hacer siempre, incluso en los casos más graves de todos. Cuando uno dice esto no tiene solución, Dios tiene sus caminos extraordinarios y puede hacerlo. Pero tal vez humanamente esto no tiene solución, esta enfermedad, esta dificultad laboral, este problema con los hijos o con los padres. Siempre podemos ofrecerlo en sacrificio y eso le da sentido. ¿Qué significa que le da sentido? Que nos salva, que hace bien a nuestra alma, que nos aproxima al cielo. Le vamos a pedir al Cristo de Renca en este día que nos conceda esa gracia de vivir plenamente esta condición del sacerdocio común de los fieles y comprometernos o volvernos a comprometer cada día en rezar también por todos nosotros, por los cristianos, por todos los católicos, por los sacerdotes, para que todos en el lugar y en la misión que tengamos en este mundo podamos mantenernos fieles a esa voluntad de nuestro pastor. Pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia, que así sea.